Dios bendiga a todas las familias cristianas en esta mañana. Amén. Que Dios bendiga a todas las familias. La semana pasada, tradicionalmente, en España se celebra el Día de la Madre. Nosotros, siempre por querer un poco no asemejarnos a la Iglesia católica tradicional, habitualmente lo hacemos el segundo domingo del mes de mayo. Aunque hacía tiempo que veníamos hablando de la importancia de la familia. Y queremos que sea realmente una palabra también para la familia. Dios tiene que bendecir las familias. Amén. Dios está obrando en esta iglesia a través de la oración de los ancianos, de los diáconos, de los creyentes. Y la reforma de la cultura, la reforma de la vida, la reforma de la iglesia depende exclusivamente de nosotros. Por eso es importante que esta iglesia de Parla, esta iglesia de Aposento Alto, debe de salvar la ciudad de Parla. Y recibiremos las bendiciones representativas, no solamente para salvar Parla, sino también para salvar Madrid, para salvar Albacete, Ceuta, Guadalajara, para salvar Ecuador, para salvar todos los países que Dios ha puesto cerca de nosotros. Amén. Para que Dios bendiga también a todos aquellos que oigan este mensaje a través del internet, que son muchos que lo están escuchando. Amén. ¿Es esta la iglesia nuestra la que estoy representando? No lo creemos mucho, ¿verdad? Hay veces que viene mucha duda y mucha incredulidad a nosotros. ¿Sabes? Satanás, que no vemos, sabe lo que tiene que hacer para engañarnos y sabe lo que tiene que hacer para derrotarnos. Tú sabías eso, ¿verdad? Satanás sabe perfectamente. Él sabe lo que tiene que hacer para hacernos caer. No porque tengamos muchas cosas, sino porque Satanás sabe exactamente dónde es donde nos aprieta el zapato, ¿verdad? Satanás sabe perfectamente dónde nosotros somos débiles y dónde nosotros caemos, y sabe perfectamente cómo dividirnos, sabe perfectamente cómo trabajar con nuestras vidas, no porque sea muy inteligente, sino porque lleva muchos años haciéndolo y le da resultado, le funciona, ¿verdad? Fíjate, si lleva años que viene engañando al hombre y hasta el día de hoy sigue consiguiendo, sigue engañando al hombre. Por eso el punto hoy es incredulidad. Incredulidad. Satanás quiere llevarnos a la incredulidad. Satanás quiere que el hombre esté en incredulidad. Tú sabes que dentro de las iglesias también hay dos tipos de personas. Están los tipos de personas que hablan sobre la fe. Todo el tiempo hablan de fe y sobre fe y una super fe, pero solamente hablan. Se da el caso que muchas veces que las personas que más hablan de fe suelen ser aquellas personas que antes pierden la fe. Es una cosa muy curiosa, ¿verdad? Dime de lo que presumes y te diré de lo que crees. Hay un refrán español que dice así, ¿no? No sé si los de fuera entienden este dicho, pero es así, ¿verdad? Dime de lo que hablas, te presumiré de lo que careces. Muchas veces es esa expresión de bla, 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 bla. ¿Qué ha dicho? No he dicho nada. Hay muchas cosas, pero en el fondo no decimos nada. Hay creyentes que están hablando del Evangelio, pero llega un momento, por circunstancias, caen en incredulidad. Cuanto más adelante el hombre, más adelanta el hombre, cuanto más la ciencia crece, más el hombre cae en incredulidad. Esta semana hablé con un remanente, un joven, y me decía esto, no es que la ciencia ha avanzado tanto, la tecnología, los estudios, ¿y eso a dónde te lleva? Más en incredulidad. Y hablaba con él, ya ves que la ciencia, cuanto más conocimiento, más incredulidad tiene el hombre. El diablo no quiere que creamos, el diablo no quiere que realmente podamos encontrar la fe, que podamos vivir por la fe. El diablo siempre va a traer incredulidad. Si vemos la historia, vemos que ha sido siempre así. La historia de la iglesia durante muchos años ha habido grandes batallas dentro de la iglesia, siempre ha habido conflictos. Si lo vemos bien desde el principio, siempre ha habido un conflicto entre la fe y las obras. Hasta el día de hoy muchas veces se sigue manteniendo, ¿verdad? Ya desde tiempos de los tiempos bíblicos, cuando la iglesia de Jerusalén se estableció en ese aposento alto de Marcos, esa iglesia que vivía por fe y para fe, tuvo que enfrentarse a un problema, los fariseos, la iglesia fariseica que estaba ahí levantándose, ¿verdad? En contra de la fe. No hay que hacer buenas obras, hay que cumplir la ley. Pasado el tiempo, la iglesia reformada, el justo por la fe vivirá. Pero la iglesia católica que estaba diciendo, porque tiene que ser por obras. Siempre ha habido esa lucha, ese conflicto, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy que todavía sigue peleándose esta cosa, ¿verdad? Hay que hacer
hay que hacer buenas cosas, hay que tener buenas acciones, hay que tener muchas cosas, pero la palabra sigue siendo la misma. El justo por la fe vivirá. ¿Para qué? Para que nadie se vanaglorie. Y esto viene solamente de Dios. Para que nadie pueda decir, es que yo soy muy bueno, yo tengo mucho mérito. Es gracia de Dios. Siempre ha habido ese conflicto, pero más adelante ha habido más batalla. Evangelio y legalismo. Muchas personas hablan siempre de cosas legalistas, siempre de legalismo, siempre hay que cumplir. Hay veces que te hablan de evangelio, pero al momento te hablan de legalismo. Hablan de la gracia, pero al momento hay que hacer. Hablamos de la fe, pero de pronto es que hay cosas habrá que hacer. Y hay una disputa entre lo que es el evangelio y lo que es el legalismo. Por eso el diablo ahí penetra y empieza a traer confusión y conflicto y peleas. Y una tercera batalla que también se erimió en la Edad Media fue entre pastores y laicos. El sacerdocio universal del creyente, decía Lutero, y desde ahí nosotros venimos trabajando con esa idea. Cada creyente es un sacerdote, cada creyente puede ministrar a Dios directamente, pero hay veces que no se entiende esto muy bien. Dicen, no, estas son cosas que son para los pastores. Y entonces en las iglesias a veces existen estos conflictos. Los pastores lo tienen que hacer todo. Hay veces que en iglesias se tiene esta lucha. ¿Tienen que hacer esto o tienen que hacer lo otro? Y mientras que existen estas peleas y estas disputas, mientras el diablo se ríe, mientras el diablo se lo pasa bomba, está ahí disfrutando de que hay estos conflictos que la gente no entiende. Unos decían, tienes que hacerlo así, y otros, no tienes que hacerlo de esa manera, tienes que hacerlo de esta otra manera. ¿Y qué ocurre? Mientras la iglesia confundida sigue la corriente de este mundo. Porque es lo que hace todo el mundo. La iglesia se deja llevar también. Pero la palabra dice que no debemos de pelear, sino que debemos estar juntos, unidos. La palabra, ¿qué nos dice? Unidad. ¿Qué nos dice? Ser uno. Pero el diablo se ríe mientras tanto. En otras palabras, el diablo está tratando de traer siempre confusión a la iglesia y a los creyentes. Y utiliza cualquier forma, cualquier persona, cualquier cosa para crear confusión. ¿Para qué? El propósito es llevarnos nuevamente al pecado original. ¿Cuál es el propósito del diablo? Que nosotros sigamos viviendo en la incredulidad, que caigamos en Génesis 1 y 2. ¿Qué significa Génesis 1? Oscuridad, caos, confusión, desorden. Génesis 1, versículo 2, ¿qué dice? El mundo estaba así, en caos, en confusión, en desorden, vacío, no hay nada. ¿Qué el diablo quiere? Que estemos ahí. Pero ¿cómo es posible que el diablo pueda lograr esto? Porque siempre sabe cómo tocarnos, dónde tocarnos. Él conoce, sabe perfectamente cuál es tu punto más débil. El diablo sabe. Por eso hay una persona, a veces un creyente, que recibe mucha gracia, voy a hacer y se levanta con mucha fe, de pronto, a los 2 días, al domingo siguiente, 2 domingos. Parece que no está. ¿Por qué? El diablo sabe dónde la tiene que tocar. Sabe el punto débil. Sabe cuál es la debilidad de cada uno de nosotros. Esto le pasó al pueblo de Israel durante toda su historia. Por eso cayeron en la esclavitud en tiempos de Moisés. Por eso cayeron en cautiverio de Babilonia en los tiempos de Isaías. Por eso es que cayó el Estado de Israel, cayó bajo la colonización de Roma. ¿Por qué? Porque no creyeron a Dios. Porque no entendieron el Evangelio. Si tú miras la historia de los judíos, siempre creyeron en el legalismo por encima del Evangelio, y es por eso que perecieron. Continua y constantemente hasta el día de hoy. Todavía están luchando. Eso mismo puede pasarnos a nosotros. ¿Qué es lo que el diablo quiere? Quitarnos, tomarnos y llevarnos nuevamente a ese texto de Génesis 1:2. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces estamos tan confundidos. ¿Esto estará bien o estará mal? ¿Voy a hacer esto o voy a hacer lo otro? ¿Y si hago esto o lo otro, qué va a pasar? Finalmente no entendemos lo que tenemos que hacer. Estamos en confusión, en tinieblas. No sabemos qué hacer. ¿Verdad? Muchas veces no sé por dónde salir, por dónde va. Y eso es lo que el diablo quiere. Engañarnos, ponernos a pelear por cosas que no valen la pena, por cosas que no son valiosas, por cosas que no son importantes, por esto y por lo otro, que no vale la pena en realidad. Te das cuenta que al final no vale la pena, no merece la pena. Por eso muchas veces digo, cuando tengamos problemas, el 90% de los problemas desaparecen si nos dejamos estar solos. Déjalo, va a desaparecer. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que al final no es tan importante, no es tan relevante,
Pero ahí está ahí donde el diablo entra y viene a crear confusión. Tenemos que amarnos, tenemos que ayudarnos, pero tenemos que tener cuidado de que no vayamos a caer en la incredulidad. No caigamos ahí. En la iglesia podemos trabajar mucho, pero si no tenemos fe, de nada sirve, de nada vale. Podemos hacer muchas cosas, pero si no tenemos fe, no va a valer absolutamente para nada. Es verdad que tenemos que hacer mucho trabajo, tenemos que hacer muchas cosas, pero lo importante al final es que tenemos que ponernos delante de Dios. Por eso dice la palabra, no estéis engañados por el diablo. Familias, no están engañadas por el diablo. No estemos engañados. El diablo nos engaña muchas veces. Podemos encontrarte con personas. Ya había una iglesia una vez, una anciana en una iglesia, que aparentemente tiene una vida perfecta. Su rostro era un rostro agradable, pero siempre estaba peleándose. Siempre estaba peleando con la esposa. Siempre. Pero era un hombre que tú le veías en la iglesia ejemplar. ¿Qué es lo que pasa? Si vas a la iglesia, porque vas a la iglesia, mucha gente cree que por ir simplemente a la iglesia ya está todo hecho. No, yo no estoy yendo a la iglesia. No significa nada. No es simplemente ir a la iglesia. Hay algunas veces trabajamos mucho en la iglesia, mucha actividad. Y porque trabajan mucho en la iglesia, hay veces que las personas te miran y dicen, uy, esta persona tiene que ser muy buena, trabaja mucho en la iglesia. Podríamos decir, hombre, fíjate, trabaja en la obra social, da tantos kilos de alimento. Es un ejemplo, no estoy hablando de aquí, ¿verdad? Pero a veces podemos caer en ese error. Muchas veces a nosotros en el pueblo sí que nos está pasando, no importa, María José. Nos está pasando muchas veces. El otro día saludando a una vecina, ay, muchas gracias, qué bueno que soy, que nos estoy dando alimentos. Y digo, nosotros no somos los que damos alimentos, eso es la Cruz Roja. Nosotros no somos. No somos nosotros, ¿verdad? Es la gracia de Dios. Pero hay veces que personas te miran y dicen, ay, esta persona es muy buena, porque te están dando comida. El día que te digan, tienes comida, le digan, no tengo comida. Ay, ya se acabó. Ya se acabó lo bueno. ¿Qué ocurre? Porque confundimos este tipo de cosas. Este anciano, porque se portaba bien y venía a la iglesia todos los domingos y trabajaba mucho, le nombraron anciano, pero no sabía de su vida, simplemente iba a la iglesia. Trabajaba mucho en la iglesia, nada más se le veía. ¿Cuánto trabaja este hombre? ¿Qué buena persona es? Y muchas veces nos dejamos engañar por el diablo. Cuando le veían a una buena persona, pero dentro de él no había nada bueno. No estaba el bien. Y la iglesia cayó en prueba y este hombre estaba lleno de incredulidad. Y cuando vinieron las pruebas, los problemas, solo era legalismo. Solamente era buenas obras. Nada más. Y llegó un momento en que este hombre se quiso suicidar. Un día se desmayó de tantos problemas y pruebas, porque a veces los problemas y las pruebas traen enfermedad. El estar así crea en nosotros un problema. El cáncer le atacó, vino el cáncer a su vida. Una persona que está agotada, no tiene fuerza, cuando el enemigo entra, se enferma. Cuando solamente tenemos legalismo o solamente religión, no hay fuerza, no hay vida. Y trabajas tanto, te esfuerzas tanto por hacer tantas cosas, que al final incluso viene la enfermedad a tu vida. Pero algo cambió en este hombre. Algo cambió. Cuando cayó en la enfermedad, cuando vino el cáncer a su vida, algo cambió en esta persona, trascendentemente. ¿Sabes lo que era? Iba a morir. Iba a morir. Y algo cambió. La incredulidad. ¿Por qué? Iba a morir. De pronto, expuso y estaba delante de Dios. Voy a morir. Inmediatamente, delante de Dios. Tuvo que enfermar para conocer a Dios como debía de haberlo conocido antes. Llegó en ese momento, cuando iba a morir, entonces entendió a Dios. Antes de morir se tuvo que enfermar para que supiera quién era Dios. ¿Por qué no aprendiste esto antes de enfermarte? Sería, ¿por qué no lo aprendiste antes? Si hubieras aprendido esto, si hubieras entendido correctamente el Evangelio, probablemente no te hubiera caído esa enfermedad. Preocupación está vinculada con cáncer. Lo sabíais, ¿verdad? La preocupación, la tensión, la angustia, el miedo te conduce a cáncer. Aquí tenemos doctoras que lo pueden decir. Así me han dicho a mí, he aprendido.
La preocupación te lleva al cáncer. Pero la enfermedad lo cambió todo. Murió creyendo en Dios. Al principio era incrédulo, pero en todas sus fuerzas, al final, creyó en Dios. ¿Por qué tenemos que llegar a este punto? ¿Por qué llegar a este extremo? Simplemente tenemos que permanecer en la palabra, simplemente permanecer en Dios, vivir según y conforme la palabra de Dios. Yo os bendigo para que en este día podáis realmente poder poneros delante de Dios. En Egipto, llegado este tiempo, dice la palabra, que miró a todos los varones hebreos y salió un edicto y dijo: matad a todos los varones recién nacidos. Esto puede llevarte a la incredulidad, ¿verdad? Es una situación muy compleja. En ese tiempo es que nació Moisés. En ese tiempo Dios levantó a Moisés. En un tiempo donde las circunstancias eran tremendamente adversas, complicadas para un varón. Todos los varones tenían que ser sacrificados. Mira la vida de este hombre, de Moisés, que tuvo que haber muerto a espada cuando era un bebé. Hicieron una ley para matar a todos los bebés hebreos, pero como Dios quiso usar a Moisés, le abrió una puerta. Fíjate qué grandeza. Estaba leyendo y yo digo, ¿cuántas veces lo habremos leído? Pero hay momentos en que digo, fíjate qué curioso. No solamente recogen al niño. Miriam, la hermana de Moisés, llega: oye, ¿quieres que te busque una mamá? ¿Te busco una mamá? Sí, ve, búscame una mamá para que me lo críe al bebé. Y llama a la madre de Moisés, precisamente. La princesa coge al bebé: tome, críeme este niño. Tome la pilla también. Toma dinero. Te voy a dar la economía. En un tiempo donde tenían que haber muerto, Dios no solamente le preserva la vida, sino que además le da con su madre y encima le da toda la economía hasta que el niño crezca. Es decir, se lo llevó a su casa. Se lo llevó a su casa. Y todos los meses llegaba la princesa, a través de quien fuese, y llegaba al niño. Y cuando el niño sea más mayorcito, me lo vuelves a traer. Cuando Dios llama a alguien, lo hace bien y todo lo hace perfecto. En el tiempo de Moisés, Israel, que estaba en esclavitud, Dios levanta un hombre, prepara un líder que iba a ser destruido, que iba a tener que morir, pero Dios salva a ese hombre porque tenía un plan de sacar al pueblo de Israel de Egipto. Dios salva a ese hombre. Tenemos que buscar a Dios hoy, antes de que vengan los problemas y las circunstancias. La mamá de Moisés y el papá eran de la tribu de Leví, conocían perfectamente el Evangelio y sabían perfectamente lo que tenían que hacer. Moisés lo aprendió desde pequeñito. Desde pequeñito tenemos que enseñar a nuestros hijos la importancia del Evangelio. Desde niños tenemos que poner las bases para que nuestros hijos crezcan correctamente. Y Dios proveerá de todo lo que sea necesario por causa del Evangelio. Desde que yo escuché la palabra remanente, desde que yo empecé a escuchar la palabra centro de remanentes, Dios trajo mucha luz a mi vida, mucha claridad. ¿Por qué? Porque sabéis, casi todos ya conocéis mi historia, ¿verdad? Pero yo desde los 13, 14 años, 12 años empecé a ir a la iglesia. Yo me crié en un colegio de monjas, como a veces he comentado, pero con 13, 12, 13 años empecé a ir a una iglesia evangélica. Empecé a escuchar el Evangelio, pero también empecé a ver lo que es la realidad de una iglesia, donde empezaba a ver que unos se peleaban con otros dentro de la iglesia, donde había reuniones de iglesia donde tela marinera, muchas cosas. ¿Qué es lo que vi? Ahora con el tiempo me he dado cuenta, hacía falta Evangelio, porque había muchas teorías, había muchas palabras, mucho conocimiento, pero no aprendí nada de fe. No aprendí nada de fe. Y así crecí en ese ambiente de iglesia. Y cuando uno crece en ese ambiente, al final, lo único que trae es fracaso. Las vidas se destruyen fracasando. Pero el problema es que yo pensaba que podía ser bueno, que no era malo. Porque al fin y al cabo yo me crié en un colegio de monjas, ¿verdad? Yo pensaba, digo, hombre, yo tengo que ser una persona muy especial, muy buena. Porque todos los meses nos llevaban a confesar. Yo todos los meses confesaba, todos los meses comulgaba, nos llevaban en el colegio. Yo digo, wow, esto no es normal, yo soy una persona
No tengo problema, yo confieso, comulgo, me porto bien, no me peleo con nadie, nunca me he peleado con nadie de pequeño, nunca. Luego de mayor con mi hermano quizás un poco cuando ya era adolescente, pero de pequeño nunca me peleé con nadie. Aparentemente era bueno, pero con este pensamiento yo no podía tener éxito. Pero yo no podía tampoco estar de acuerdo con ese concepto de iglesia que me enseñaron de pequeñito, que me decía que cuando yo era malo o desobedecía iba a recibir castigo. Cuando yo cometiera algún pecado me iba al infierno de cabeza. Yo no podía entender que solamente podía recibir bendiciones cuando fuese bueno. Porque llegué a la conclusión de que yo no era bueno. Aunque me lo creyera desde pequeñito, aunque confesara, me di cuenta de que no puedo ser bueno. Me di cuenta de que empecé a hacer cosas que yo no podía solucionar. Y me di cuenta de que lo malo que no quería hacer, eso es lo que hacía. Digo, ahí va. Y empecé a leer el Evangelio y digo, mira, a Pablo le pasaba lo mismo que a mí. Que quería hacer buenas cosas y no podía. Y las cosas malas que no quería era lo que le acontecía. Llegué a la conclusión que no puedo ser bueno. Por lo cual pensé que ya no habría bendición para mí. No habría solución para mí. Yo quería una vida buena, pero no podía. Me encontré con esta realidad. Creo que no solo fui yo quien se encontró con esa realidad, ¿no? Más de uno de los que estamos aquí posiblemente habéis llegado a la misma conclusión, quizás en otra época de vuestra vida. Pero yo llegué a entender esto. Por eso es tan importante que llegado a este momento, la iglesia de hoy, que hablan muchas palabras que no edifican, y tenemos que quitarlas, porque te das cuenta que hay veces que se pelean por cosas pequeñas, insignificantes. Por eso es que debemos predicar solo y exclusivamente Evangelio. Porque todo lo demás son palabras, más menos bonitas, más menos acertadas. Pero no dejan de ser palabras. Solamente tenemos que predicar Evangelio. Tenemos que ayudar a las personas, incluso a los creyentes que todavía no han entendido, que realmente pongan sus raíces dentro del Evangelio. Solamente una cosa, Dios cambia el mundo. Solamente Dios puede cambiar el mundo. Solamente con el Evangelio. Solamente con Cristo. No se puede cambiar de otra manera. Tenemos que llegar a esta conclusión. Yo llegué a esta conclusión. ¿Cuándo? Cuando en el pasado uno se preocupa. ¿Qué va a pasar de tu vida? ¿Qué va a ocurrir con tu vida? ¿Qué vas a comer? ¿Dónde irás? ¿Cómo vivirás? Estas preguntas me las hicieron cuando un día decidimos salir de Madrid y marcharnos a Albacete. ¿Qué vas a hacer? ¿Tienes trabajo allí? No. No tienes nada, ni paro. Ni el paro. ¿Qué vas a comer? Me decían. ¿De qué vas a vivir? Cuando Dios empieza a solucionar eso, Dios nos llama al seminario. ¿Qué no vas a comer en el seminario? ¿De qué vas a vivir en el seminario? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué comerás? ¿Dónde irás después? ¿Qué va a pasar? Los seminaristas que hay aquí espero que no tengan estas dudas ya. Yo las tenía en mi época. ¿Qué va a pasar? Ese pensamiento se acabó ahora, desde que entendí que estoy juntamente con Cristo. ¿Cómo cuidar a nuestros hijos? ¿Cómo cuidar a nuestra familia? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Cómo lo vamos a cuidar? Ese pensamiento ya no existe. Porque mis hijos están en Cristo. Porque mi familia está en Cristo. Porque Cristo nos ha bendecido tan grandemente que ya estas cosas no nos preocupan. Jonathan al principio decía, papá, cuando si estudio en el seminario, ¿cómo voy a pagar la matrícula? 1.700 euros o por ahí. Y él decía, pero si no hay economía, si la iglesia no tiene economía, ¿cómo vamos a pagar? ¿Cómo vamos a hacer frente a eso? Ese pensamiento estaba ahí. Yo a veces pensaba, Señor, a mí los números, las cuentas no me cuadran. Soy administrativo, soy contable desde que estudié. Y yo digo, las cuentas no me cuadran, no me salen los números. Pero desde que estamos en Cristo, Dios bendecirá, Cristo hará. Cristo es el que tiene que hacer la obra. Esas cosas no nos deben de preocupar. ¿Cómo van a estudiar nuestros hijos? ¿Dónde van a ir a vivir? Ya no existe esta preocupación. Estás en Cristo. Él es el quien tiene que darte la respuesta. Él es quien Dios le tuvo que dar la respuesta a mi propio hijo. Porque yo entendí. Yo no soy Dios. ¿Te acuerdas? No soy Dios. Yo no puedo solucionar el problema de mi hijo, pero Cristo sí. Mi hijo no debe depender de mí.
como padre. Tiene que aprender a depender de Cristo. No es depender del pastor, es depender de Cristo. No es lo que yo te diga, es lo que tú experimentes en Cristo. Es la gran diferencia. Por eso es ya no preocuparte por ese tipo de cosas. Simplemente estoy en Cristo. En nuestra vida, hermanos, en nuestra vida, yo les digo, para que ya no existan estas preocupaciones. Simplemente estar en Cristo. Simplemente estar ahí. ¿Por qué Dios me sacó de todos estos pensamientos? ¿Por qué lo digo? Dios nos ha puesto en este lugar como pastores, ¿para qué? Yo que he tenido esta bendición de poder ahora ayudar a otros a salir de esa misma situación que yo tenía antes en el pasado. Señor, gracias. ¿Por qué? Porque yo he experimentado esa realidad. Yo a veces también oro y digo, Señor, ¿por qué me tienes con 54 años? Y empecé con 17 a pagar una hipoteca de una casa. Con 17 años. Aquí está mi esposa. Con 17 años, ¿verdad, cariño? 17 años. Esas cuentas, hasta los 54 actuales, todavía sigo pagando hipoteca. Y yo muchas veces le digo a mi esposa, estoy cansado de pagar hipoteca. Estoy cansado de pagar hipoteca. No sé cuántos de vosotros tenéis una hipoteca. Mariano, ¿tú cómo andas la hipoteca? ¿La pagaste ya o todavía estás con ella? ¿Todavía estás conmigo? Todavía estás. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué llegamos a nuestras edades cuando Mariano, la mía? Yo sé que Cándido no tiene hipoteca, pues eso no le he preguntado. Cándido ya lo sé. Ahora muchas veces cuando yo hablo, y hablo de estas cosas, y hablo de economía, y hablo de confiar, y hablo de poner mi fe en Cristo, hay algunos que no lo sabían y dicen, claro, pastor, como tú no tienes, y yo no tengo qué. Y yo no tengo qué. Tengo hipoteca como tú. Y tengo hijos como tú. Y tengo las mismas necesidades que tú. Sabéis que los pastores también comemos, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué me miráis en esta parte? Comemos, ¿verdad? Pero mi fe no está puesta ni en mí, ni en mi capacidad, y ni en la iglesia como estamento público o estamento circunstancial, sino mi fe y mi confianza está en Cristo. ¿Para qué Dios me mantiene con una hipoteca? Para poder entender a la persona que tiene hipotecas, para comprender las circunstancias que es llegar al final de mes y decir que me viene la hipoteca, porque a mí también me viene, y entiendo a la persona. Puedo llegar a la persona y mirarla a los ojos y decir, confía en Cristo. Aquí es fácil decirlo para ti, tan fácil como para ti, porque yo también tengo que pagarla. También tengo que pagar hipoteca. Y tengo que pagar el recibito del impuesto de circulación del coche, y el seguro del coche, y todo ese tipo de cosas que pagáis vosotros habitualmente, lo que tenéis coche. Pero pagarás el IBI. Pagarás el IBI. Si Dios quiere, lo pagarás. Es decir, a pagar ese tipo de impuestos. ¿Por qué Dios permite eso? Para que entiendan. Para que pueda hablar como os estoy hablando hoy. Cuando digo de ofrendar, sé lo que estoy diciendo. Cuando digo, hermanos, tenemos que ofrendar, ¿por qué? Para levantar el templo. Para hacer y levantar la iglesia representativa. Claro, es fácil decirlo para ti, pastor. Pues igual que para ti, hermano. Simplemente lo que cambia es en quién tú estás creyendo y en quién estás confiando. ¿Qué es lo que estamos entendiendo? ¿Qué es donde tú estás poniendo tu confianza? ¿En quién la estás poniendo? ¿En qué estás poniendo tu confianza? ¿Para qué estás viviendo? Es la diferencia. Estoy entendiendo, tenemos que levantar la iglesia representativa porque queremos cambiar esta ciudad de Parla. ¿Por qué? Porque cada vez que yo veo los carros en la puerta, estoy orando, Señor, tienes que levantar la iglesia representativa. 1, 2, 3. Y falta otro que no ha venido hoy. ¿Para qué? Un sitio cómodo, un sitio agradable, un sitio donde también pueda venir la élite de Parla, donde puedas invitar a las personas de élite como el alcalde o quien sea, porque también necesitan el evangelio y necesitan un lugar adecuado para eso. Necesitamos cambiar la cultura de este lugar, necesitamos cambiar la vida de este lugar.
¿Por qué estamos diciendo que tenemos que cambiar el templo? No es porque, más o menos, cabemos todos, ¿verdad? Como dice aquel, España una grande y libre, ¿verdad? Una, pues solamente hay una grande porque cabemos todos. Igual, esta es una iglesia grande porque cabemos todos. No es simplemente por eso, sino que tenemos que levantar una iglesia donde sea representativa en la ciudad. ¿Amén? Donde tú puedas invitar a alguien y no te sientas avergonzado a veces. Hermano, ¿cuánto de estas semanas atrás no os ha dado un punto así de cosa, de pudor, cuando cada vez que salía a la puerta del cuarto baño y venía ese olor? ¿Sí o no? Porque a mí me entraban a las 7:30. Pero no por decir, no, es una iglesia humilde, sí, una cosa es ser humilde y otra cosa es otra cosa. Eso no era cuestión de humildad, eso era cuestión de otra cosa, No es esa la cuestión. Es decir, ¿por dónde entra? ¿Dónde le sienta? ¿Dónde lo ubica? ¿Qué ve? ¿Qué hay? ¿Cuál es la imagen que estamos dando de Dios? ¿Cuál es la imagen que damos de Dios? ¿Por qué con traje? ¿Por qué con corbata? ¿Por qué digo siempre para estar aquí al frente? Porque nosotros somos los representantes de Dios. Somos la imagen de Dios. Y le decimos, esta es la casa de Dios. Pero claro, llega alguien de fuera y dice, pues está en crisis también. Y no digo que tengamos lujos, sitio digno, ¿verdad? ¿Se puede o no se puede? Depende de donde pongamos el corazón. ¿Dónde tenemos puesto nuestro corazón? ¿En quién creemos? ¿En quién confiamos? ¿En quién esperamos? Yo quiero ser como Moisés, no ser engañados, porque la gente hable muy bonito de ti. Solamente mira el Evangelio, no seas engañado por palabras de la gente. Simplemente mira el Evangelio, todo parece bien, pero mira sus vidas. Gente habla muy bien, pero están sufriendo. Yo no quiero eso. Yo quiero tener victoria en el Evangelio. Yo quiero ser una persona que se establezca realmente en el plan de Dios como Moisés, que estaba dentro del plan de Dios. ¿Qué tipo de persona era Moisés? Yo quiero ser una persona como Moisés. Una persona que sea siervo de Dios. ¿Para qué? Para que la misma bendición que recibió Moisés, tú hoy la puedas recibir. Hoy la puedas recibir. ¿Por qué? Porque Moisés entró dentro del plan de Dios. Hoy nuestras familias, hermanos, yo os bendigo para que vuestras familias, vosotros en primer lugar, pero vuestras familias entren dentro del plan de Dios. Entra dentro del plan de Dios. Entra dentro de ese plan perfecto. Porque cuando tú entras dentro del plan de Dios, va a aparecer la princesa de turno y te va a pagar los estudios. Va a llegar la princesa de turno y te va a dar la economía para que Dios resuelva vuestro problema. Algo así me estaba recordando alguna persona. Dios obra poderosamente. Simplemente entra dentro del plan de Dios. Tú también tienes que estar de una forma personal. Tienes que estar dentro del plan de Dios para recibir la bendición de Dios. Cuando los egipcios estaban matando a todos los varones recién nacidos, como Dios tenía un plan para Moisés, ¿qué es lo que hace? Simplemente le salvó, no le mataron. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan con Moisés. Por eso hoy debes de entrar dentro del plan de Dios. No mires ninguna otra cosa, entra dentro del plan de Dios, simplemente. Entra dentro de ese plan y todas las cosas funcionarán, van a funcionar. No tenemos economía, no importa. Dios va a poner personas al lado para proveerte de esa economía para que tú entres dentro del plan de Dios. Es que no tengo conocimiento, no tengo sabiduría. ¿Y Dios qué hace? No te preocupes, Moisés, yo te voy a llevar al mejor lugar. Y le puso el palacio, los mejores maestros, los mejores profesores, la mayor cultura en aquella época. Y Moisés lo pone ahí, no como un alumno cualquiera, como hijo de Faraón. Un lugar de privilegio. Ay, yo no tengo mucho conocimiento. No importa, asume tu misión y verás como Dios te va a poner en el lugar importante para que tú aprendas lo que tienes que aprender. Simplemente asume la misión que Dios ha puesto en tu vida. Entra dentro del plan de Dios y verás cómo todas las cosas van a funcionar bien para ti. ¿Por
qué? Porque estás dentro del plan de Dios. Habrá quien a lo mejor muerte a tu alrededor, como le pasó a Moisés. Pero Dios te sacará y te rescatará. Porque estás dentro del plan de Dios. Dios tiene su plan perfecto. Algunas veces decimos, Dios tiene un plan perfecto. Desde antes de la fundación del mundo. Y Dios tiene un plan perfecto para que cada uno de nosotros. Dios tiene un plan perfecto para ti. Para ti. Que tú tienes que ver. Dios tiene un plan perfecto con el pueblo. Es verdad. Pero dentro del pueblo, Dios tiene un plan perfecto para ti. Es lo que le pasó en la vida de Moisés. Es lo que le pasó en la vida de José. No importa, aunque pasara cosas malas aparentemente en su vida, era el plan de Dios. ¿Te acuerdas de José? No voy a contar lo que hacía. Pero todos los problemas que pasó José, todas las diferencias que tuvo que vivir. Si entiendes esto, tendrás victoria en tu vida. Si empiezas ahora y entras en el plan de Dios, vas a poder ver el futuro, porque el futuro es el Evangelio. El futuro está dentro del Evangelio. Si entras en el plan de Dios, no tienes de qué preocuparte. No te preocupes de las circunstancias, no te preocupes de qué comerás, no te preocupes de la economía, cómo tus hijos estudiarán. No te preocupes si entras dentro del plan de Dios. No pasa nada. Dios todo lo tiene controlado. Todos los eventos que ocurran alrededor de tu vida van a estar coordinados por Dios. A los que Dios ama, todas las cosas les ayudan a bien. Hoy estaba escuchando un mensaje que me mandó de Juan. Decía el texto de Romanos, Pablo sabe que a los que Dios ama, tenemos que saber que nosotros que hemos sido llamados y escogidos, Dios no va a permitir que se escape de su control. Dios está orquestando todas las cosas. Mientras que tú estás aquí sentado, Dios está preparando todos los acontecimientos que hay alrededor de tu vida para que tú estés dentro de ese plan perfecto de Dios. Y tú estás aquí, sentado cómodamente. Bueno, estás sentado aquí, más o menos cómodamente. Pero mientras que tú estás aquí, Dios está trabajando en tu futuro. Mientras que tú estás aquí sentado, Dios está obrando para que su plan perfecto ocurra alrededor de ti. Moisés entendió una palabra. Dios le dijo, sal fuera de Egipto, levanta un altar y da culto a Dios. Pon la sangre del cordero, da culto a Dios. ¿Qué le estaba diciendo? En la medida que nosotros estamos haciendo culto a Dios, tenemos que ver que todas las cosas ya están resueltas a través de la sangre de Cristo. Todo lo que tú has vivido, todo lo que has pasado, todo lo que has sufrido, todo lo que tu vida anterior, hasta el día de hoy, todo lo que ha pasado en tu vida, significa estaba preparado como una gran plataforma para llegar a este momento a recibir la gracia de Dios. Amén. Por eso no es cuestión de voy a rechazar mi pasado, voy a renegar de mi pasado. No tienes que hacer eso. Simplemente tienes que tomarlo como una plataforma. Súbete encima de ello. Porque todo eso te ha llevado a estar hoy aquí. Para que tú puedas recibir el Evangelio de Cristo. Para que tu vida cambie. Para que recibas gracia de Dios. Lo más importante, para que entres dentro del plan de Dios. Todo ha estado preparado, orquestado, todo ha estado direccionado para que tú hoy puedas entrar dentro del plan de Dios. Para que tú ahora cuando mires alrededor y veas muerte como Moisés, y la mamá de Moisés veía como los niños iban muriendo, tú tengas vida. Y una vida abundante. Simplemente, ponte delante de Dios. Simplemente créele a Dios. Simplemente enraiza en el Evangelio. Tu vida tiene que enraizar dentro del Evangelio. Sal de toda preocupación. Sal de toda enfermedad que te va a llevar a la preocupación. Para que puedas vivir en la gracia del Evangelio de Cristo. No solamente tú, tu familia. No lo haces por ti.
hazla por tu familia. No lo haces por ti, hazlo por tus hijos. Sé de la tribu de Leví para levantar a tu hijo con el conocimiento del Evangelio. Si tú quieres sufrir, está bien. Cada uno vive como quiere. Si alguno quiere ser masoquista, quiere sufrir, que sufra. Pero no dejes que tus hijos sufran. Establécelos dentro del Evangelio. Amén. Que podamos experimentar estas bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros, para cada uno de nuestras familias que están aquí hoy representadas, familias que están dentro del plan de Dios, familias que están dentro de la gracia de Jesucristo, que podéis gozar, que podéis disfrutar como familias de este Evangelio. Yo os bendigo en el nombre de Jesucristo.